En esta ocasión nos va a tocar conversar con un invitado de lujo. Se trata de César Alcántara, quien es secretario de Asuntos Sociales de la Fuerza del Pueblo. También es miembro de su dirección central y candidato a diputado por el Distrito Nacional, a senador. A senador. Precandidato. O precandidato a senador, a quien le damos la buenas tardes. ¿Cómo está, señor César? Bien, bien, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Excelente, buen programa y lo felicito por su excelente comentario. Lo estuve escuchando mientras esperaba mi turno aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, muchos éxitos. Se cae de la mata, don César, que usted nos diga su opinión en relación a todo este aparataje de tipo jurídico que se ha puesto en práctica con la operación Calamar. ¿Cree usted que es justo que el Ministerio Público ha respetado el debido proceso o realmente lo que hay es retaliación política en función de que los números quizá del presidente de la República han venido cayendo? Sí. Bueno, fíjese, en primer lugar, todo lo que un gobierno hace, y más cuando lo hace contra exfuncionarios del gobierno anterior, es inevitable que se especule o que se piense que tiene consecuencia política o que es por retaliación política. Es inevitable, no hay forma de usted someter a 1, 2 o 3 exministros del gobierno anterior y que alguien no piense que es por retaliación política. No hay forma de hacerlo. Sin embargo, nosotros entendemos que todo el que pasa por la administración pública y recae alguna sospecha de duda sobre la idoneidad de su gestión, tiene el deber y la obligación de comparecer ante la justicia, que es donde se puede aclarar la idoneidad de dicha gestión. Si usted entiende que usted administró los fondos públicos que pusieron a su cargo de manera transparente, usted debe ver con agrado que lo citen a comparecer, sin atropello, lógicamente, y en el ámbito judicial es donde se puede demostrar su inocencia, o el Ministerio Público tendrá que demostrar su culpabilidad. Entonces, en cuanto a nosotros, la Fuerza del Pueblo, lo que entiende es que esos ciudadanos dominicanos lo que debe es respetársele sus derechos, su presunción de inocencia, su integridad física, no someterlo a malos tratos de manera innecesaria, permitirle que puedan armar su defensa y el Ministerio Público sujetarse en su investigación a lo que son los requisitos de validez de las pruebas. O sea, no recabar pruebas de manera ilegal, no obligarlo a declarar, respetarle los plazos y sencillamente que ellos ante un juez de manera libérrima puedan demostrar su inocencia. Es lo único que se puede hacer. Pero yo no puedo decir que hay retaliación, jamás lo pudiera decir, aunque inevitablemente se puede pensar porque son, como le digo, exfuncionarios del último gobierno. Eso es inevitable. ¿No afecta la democracia o el sistema de partido en la República Dominicana que se le esté pisando tan cerca al expresidente Medina o que en su defecto en algún momento él pueda ser apresado? Bueno, es lo que le digo, el presidente Danilo Medina fue presidente de la República por 2 periodos. Si sobre su gestión o sobre su conducta como presidente recae alguna sospecha en algún aspecto, él como ciudadano sometido al imperio de la ley, pues debe también comparecer si fuere necesario y dar las explicaciones que tenga que dar. El presidente actual en su momento posiblemente tenga que dar explicaciones porque hay acusaciones muy serias de que fue financiado por el narcotráfico. ¿Cómo? Incluso hay un diputado que fue extraditado, que según se dice llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos y han establecido que ellos financiaron al actual presidente. Don César? El diputado de Santiago. Y usted me está hablando de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez y el más votado fue. Sí, pero también hay un que ahora no recuerdo, que es de la región sur del país. Maldonado. No, Maldonado usted no. habla de Yamil Abreu. Yamil Abreu. Pero dicen la mala lengua que Miguel Gutiérrez se está comiendo la ñica ya. Bueno. Porque el hombre se ha vuelto loco y que lo tienen en un psiquiátrico. Bueno, lo que le digo es que todo funcionario público que administra fondos públicos y pasa por el gobierno, debe saber que debe administrarse con transparencia y pulcritud. De lo contrario, puede ser llamado a comparecer a la justicia y explicar. Y las razones que usted entiende por lo que, terminada su gestión gubernamental, el expresidente en ese momento actual presidente en la actualidad, perdonando la redundancia, pudiese ser llamado, investigado por la justicia americana, ¿cuáles son esos asideros?
Bueno, pudiera ser, claro que sí, porque no sabemos cuáles han sido las delaciones de estas personas que han sido extraditadas. Yo le puedo poner como ejemplo el caso de Orlando Hernández, es presidente de Costa Rica. No, de Honduras. De Honduras. Orlando Hernández era la niña bonita de la Casa Blanca, fue recibido en alfombra roja en la Casa Blanca en su momento, y era un presidente muy obediente a las órdenes norteamericanas. Y 30 días después, o antes de 30 días después de dejar la presidencia, fue extraditado a Estados Unidos, encadenado, como ustedes lo vieron. ¿Por qué? Porque un hermano de él y otros narcotraficantes llegaron a acuerdo con la fiscalía, lo involucraron, lo mencionaron, y hoy tenemos a un expresidente preso en Estados Unidos. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque el político en campaña muchas veces no repara en el origen de los fondos. Y el narcotráfico sabemos que es un crimen que no se sostiene si no tiene apoyo de las autoridades. Para que el narcotráfico funcione necesita tener políticos, militares, jueces, fiscales, auditores, funcionarios públicos que respalden ese tipo de crimen. Entonces los políticos a veces en aras de recaudar dinero no tenemos que ver. Y aparece un narcotraficante con mucho dinero, y además el dinero prácticamente decide aquí las candidaturas, las elecciones y todo eso. Doctor. Bueno, y esas son las consecuencias. Entonces, si el actual presidente podría tener que declarar ya, hay que esperar realmente a que se conozcan esas delaciones de esos diputados del PRM. Mire, y no le llama la atención que en un año preelectoral surja este montaje, porque a uno como que la impresión será esto un montaje de pan y circo para distraer a la población de problemas fundamentales de comida, de inflación, el caso del censo, señores, 3.000 millones en un censo que no se ejecutó ni se saben los resultados, y que de un momento traen por los cabellos esta situación que el propio Hipólito, siendo del oficialismo, dice que es retaliación. ¿No será sospechoso que tiene que ver algo con el tema político? Recuerde que la investigación tiene 2 años y pico. Sí, en cualquier momento que se hubiera hecho el sometimiento, se iba a decir lo mismo, que es retaliación y es por situaciones políticas. No importa cuándo se hubiera hecho, no hay forma. Entonces eso, lo que hay que dejar es que la justicia siga su curso. Y esas personas que fueron detenidas ayer domingo, pues que en la justicia y a través de sus abogados puedan demostrar su inocencia. Eso es todo lo que yo tengo para decirle sobre eso. ¿Cree usted en la justicia independiente y el gobierno de alguna manera demuestra debilidad al iniciar a poco menos de 1 año y 4 meses para las elecciones presidenciales este tipo de acción? Bueno, el gobierno tiene que demostrar realmente que está interesado en combatir la corrupción, porque el gobierno tiene muchos casos de corrupción actuales. Y ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, hay muchos, hay más de 10 casos de corrupción, y ninguno está en la justicia. Dígale 1 o 2 aquí de los actos de corrupción. Mucho es una cifra, pero que usted recuerde, por ejemplo, fulano de tal o fulana. Mire, la ministra de la Juventud, por ejemplo, fue destituida por corrupción y nombrada nuevamente por el presidente. Ahí usted tiene un caso. Los actos de corrupción en educación, donde se denuncian casos de hasta de 800 millones de pesos. Y no hay ningún caso de este gobierno en la justicia. Y así podemos seguir mencionando. Entonces, si este gobierno está interesado, pues debe comenzar también con sus funcionarios. Pero además ya el gobierno, si usted recuerda la última comparecencia del presidente ante la Asamblea, uno de sus grandes temas ausentes fue precisamente el tema de la corrupción, que había sido su himno de batalla, la corrupción y la impunidad. Y sin embargo, con el tiempo ha ido abandonando ese discurso, y en la última comparecencia, el 27 de febrero, pues ni se refirió a ese tema. ¿Por qué? Bueno, el presidente sabrá. Bien, vamos a hablar un poquito sobre los procesos políticos o las actividades que están desarrollando como Fuerza del Pueblo. Tuvieron actividades con las mujeres el fin de semana. Y para que nos hable un poco también de su precandidatura. ¿Cómo no? Bueno, ayer domingo hubo una gran marcha que ojalá podamos ver algunas imágenes de las mujeres pueblistas marchando por el alto costo de la vida. Eso fue una marcha desbordante de entusiasmo y de participación. Ustedes saben que las mujeres son las que más perciben cuando la carestía de la vida comienza a dificultarse, cuando los precios comienzan a subir. Y ayer pues fue una demostración que hicieron las mujeres de la Fuerza del Pueblo,
Nosotros en nuestra aspiración a la Senaduría del Distrito estamos visitando los barrios y también podemos constatar lo que las mujeres de los barrios y los dueños de colmados nos expresan cuando lo visitamos. Y en verdad es una situación muy preocupante la que se está dando en los barrios y el gobierno parece desentenderse de eso. Incluso yo he visto funcionarios como el ministro de Agricultura decir que en Estados Unidos un huevo vale 37 pesos y aquí vale 8 pesos. Oiga, ¿cuál es la mentalidad del ministro de Agricultura? De acuerdo a su lógica, un huevo en la República Dominicana está demasiado barato a 8 pesos, porque en Nueva York, dice él, cuesta 37. Y en España, donde él tiene una hija, según dice él, cuesta más de 37 pesos. Entonces, ¿de qué se quejan las amas de casa porque un huevo cueste 8 pesos en Santo Domingo? Ese es el problema que tenemos cuando empresarios ahí lo tenemos, llegan al poder. Ahí están, unas imágenes muy preciosas de esa marcha. ¿De dónde fue la marcha? Fue desde el Parque Enriquillo al Parque Independencia. Mira ahí las mujeres con calderos, con cucharones, porque las madres, como le digo, son las que saben. Mire, con un cartón de huevo vacío, precisamente refiriéndonos a los huevos. Cuando un empresario llega al poder y tiene una visión empresarial, sucede lo que está sucediendo ahora. Para el ministro de Agricultura, la comida aquí está demasiado barata. Disculpe, pero mire, sí, bastante concurrida, ¿eh? Pero claro, bueno, mire esas imágenes. Ese tiro de cámara, mire la profundidad de esa marcha. Pero mire las mujeres de los balcones. Y mire las mujeres en los balcones, cómo saludan. Ahí está cruzando por una de esas calles importantes de San Carlos. Sí, exactamente, cruzó el barrio de San Carlos. Y déjeme decirle, hay una decisión tomada. Este gobierno... Mire que ha lesionado el disculpe. Sí, antes con Lionel, la bandera con todos los hierros. Ahora con Luis. Exactamente. Arroz con huevo. Oye, pero qué gente más creativa, ¿eh? Bueno, ahí está. Yo le digo que el problema de los empresarios cuando llegan al poder es que confunden el Estado con la empresa privada. ¿A qué usted se refiere? Nosotros tenemos un gobierno empresarial. El mismo presidente lo ha dicho, que es un gobierno pro-empresario. Sí. Pro-empresario significa a favor de los empresarios. Nunca un presidente en la historia de este país había dicho una cosa así. Generalmente los presidentes se habían ocupado de decir que mi gobierno es un gobierno popular, en favor del pueblo, pero tenemos un presidente que ha sido sincero porque él es empresario. Un hombre sincero. Es sincero, este es un gobierno pro-empresario y su equipo de gobierno está constituido casi en un 100% por empresarios. Él no ha mentido. No. Es sincero. Ahora, ¿cuál es el problema de tener empresarios en el poder? Que el empresario ve el Estado como una gran empresa. Al ver el Estado como una gran empresa, entiende que los servicios sociales pueden ser servicios comerciales, porque la lógica y la ideología del empresario es la acumulación. Mientras el político que tiene sensibilidad social ve en los servicios sociales, esos servicios sociales, y busca abaratarlo para ofrecérselo a la población, el empresario lo ve desde otra óptica y entiende que cada servicio público puede ser convertido en una mercancía, en un servicio comercial, y busca la manera de convertir eso en dinero para acumular. Por eso ustedes ven que las políticas públicas de este gobierno básicamente son los fideicomisos, la alianza público-privada y de alguna manera la privatización de todos los servicios públicos. Ahí quería preguntar, usted se me adelantó. ¿Cómo no? Su opinión en relación a la ley de fideicomiso, la 2823, sí, que fue proclamada este fin de semana por el presidente de la República. Su parecer ante esa ley. Mire, nosotros hemos fijado en varias ocasiones posición. César Alcántara no está de acuerdo con el fideicomiso, casi en ninguna forma. Y mucho menos en la forma que está contemplado en esa ley. Esa ley es el mismo contrato de fideicomiso que se intentó hacer con Punta Catalina. Pero es una cosa tan desagradable, una cosa tan burda, que el mismo presidente, después que lo sometió, debió retirarlo. Y lo hizo bien. Perfecto. Se convirtió en ley y se arreglaron algunas cosas, ¿verdad? Este país no necesita de fideicomiso, por lo menos como está contemplado en esa ley.
De los países que lo tienen lo han ido desmontando. Pero bien, ya que se hizo, bueno, ya lo tenemos. Nosotros tenemos una propuesta que la hemos planteado muchas veces, y es lo siguiente. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso no es más que una ficción jurídica que usted crea apartando una cuota del patrimonio público y dándole una categoría jurídica diferente. Es decir, por ejemplo, Punta Catalina es parte del patrimonio público. Usted aparta ese activo del Estado, le da una categoría jurídica diferente, lo titula de manera diferente y le pone fideicomiso Punta Catalina, por ejemplo. Los títulos que avalan esos terrenos y las licencias que avalan ese activo cambian y se le llama ahora, o se le puede poner dentro de su título, fideicomiso Punta Catalina, para poner un ejemplo. Ha salido temporalmente y momentáneamente del patrimonio público. Se le entrega a un administrador privado su gestión. Bien. Pero ¿qué sucede? Que la ley no contempla, y ahí viene nuestra propuesta, un límite al endeudamiento de los fideicomisos. ¿Qué puede pasar con un activo como Punta Catalina si el administrador privado no tiene un límite en endeudar ese activo, porque la ley no lo contempla? Puede darse que lo endeude en una proporción en que ya los ingresos de caja no sean suficientes para pagar a los acreedores. Y como el bien es la garantía del crédito, pudiera darse el caso que eventualmente ese bien sirva para pagar esas acreencias. Y de esa manera se pierda ese activo público. Nosotros proponemos que la ley de fideicomiso debe ser modificada. ¿Para qué? Para incluirle un artículo, una cláusula, donde se impide el endeudamiento más allá de un 30% del valor de ese activo, para protegerlo. Nosotros tenemos casos, y ustedes lo saben, que cuando un activo tiene una deuda que se aproxima al 50% del valor de dicho activo, ya el acreedor pasa a ser accionista suyo, en un 50%. Usted tiene que concederle ya, si no le puede pagar, la mitad de las acciones si es una empresa. Entonces, esa es una de las propuestas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque tememos que activos como Punta Catalina, los terrenos de Pedernales, se han endeudado en una proporción tan alta con la banca nacional o internacional que luego tengamos que entregárselo en dación de pago. O simplemente aumentar la deuda pública. En el eventual caso que el doctor Leonel Fernández llegase al poder, ¿se le darían para atrás esos fideicomisos? Bueno, no puedo decirlo, porque realmente ya es una decisión de Estado. Y los fideicomisos se hacen por 30 años. Pero una ley modifica otra. No, claro que sí, claro que puede. Claro que otra. sí. En México lo desmontaron. Claro que sí. Lula cuando llegó, el primer día que tomó juramento, claro, se llevó 10. Claro que sí. Ahora, si usted le pregunta, si César Alcántara fuera presidente, ¿usted lo desmontaría? Claro que sí. Lo primero es que yo no lo haría, porque el fideicomiso como instrumento de desarrollo no es necesario. ¿Y por qué no podemos hacerlo al revés? El fideicomiso, una de las preguntas que yo me he hecho, que sea el sector privado que ponga en manos su capital y que se lo administre el sector público. No se puede, porque en la alianza pública-privada puede ser de doble vía. No se puede, porque el sector privado dominicano ya se acostumbró a aliarse con el Estado. Pero en Simona... Y lo mejor que puede pasarle... En Simona es 10 a 60 en la alianza. El empresario privado aprendió a aliarse con el Estado, a asociarse con el Estado. Y resulta que quien se asocia con el Estado no invierte nada, solo gana. Y si se pierde, pierde el Estado. Cántara. Así está establecido, por ejemplo, la ley 8701 de la Seguridad Social. Ese fue un negocio que hizo el Estado. O sea, nos convirtió a todos en clientes de las AFP, nos obligó por ley a hacer un ahorro forzoso a los trabajadores que con su salario mísero no pueden ahorrar de manera voluntaria. Se les hizo un ahorro forzoso, se hizo una masa monetaria que ya ronda los 800 millones de pesos. 800 mil millones de pesos se le entregó a unos empresarios a través de las AFP. Y la misma ley establece que si una AFP quiebra, el Estado responde por esa quiebra. Entonces, no hay mejor negocio que asociarse con el Estado. ¿Y no caen presos? No, a menos que la quiebra no sea fraudulenta. Entonces, si la quiebra no es fraudulenta, no. Vale. Pero es lo que le digo de asociarse con el Estado. Si usted busca las alianzas público-privadas, también se va a dar cuenta que el Estado lo pone todo. Le pone la clientela,
Porque en el negocio de la seguridad social el Estado nos convirtió en clientes, a todos, de manera obligatoria. Por eso nosotros planteamos que la ley 8701 debe modificarse de tal forma que sin que las AFP desaparezcan, ¿verdad? No deben desaparecer, pero deben tener los clientes que voluntariamente quieran suscribir un contrato con una AFP. ¿Está de acuerdo con la devolución del 30%? Pero claro que ¿está sí. de acuerdo? Claro que sí. Porque algunos economistas dicen que eso llevaría a la quiebra al Estado. No. Eso no es verdad. Yo estoy de acuerdo con el 30 o más del 30%. Es la única forma que un asegurado puede recibir una cantidad X de dinero, porque la ley 8701 está diseñada de tal forma que casi nadie podrá obtener una pensión. Primero, el primer requisito para usted obtener una pensión en virtud de la ley 8701, ¿usted sabe cuál es? 360 cuotas. 360 cuotas. Y si usted divide 360 meses entre 12 meses que tiene el año, le da 30 años. Entonces, ¿cómo en un país donde el 50% de la mano de obra trabaja en el sector informal y los empleos son esporádicos, cómo usted va a cotizar durante 30 años de manera ininterrumpida? Pero tenemos un 50% que trabaja en el sector informal, que no cotiza. El carpintero, el albañil, el coquero, el dulcero, el colmadero, etcétera. La del salón de belleza. No cotizan, por tanto esa persona, esa parte de la población jamás podrá tener 360 cotizaciones. Pero suponiendo que usted llegue a las 360 cotizaciones, ¿verdad? Suponiendo, entonces viene lo siguiente. Las AFP tienen una fórmula en que le calculan la edad, la vida, su periodo de vida en 120 años. Entonces, como usted va a vivir 120 años de acuerdo a esa fórmula, y resulta que a usted lo que le corresponde, es devolverle lo que usted acumuló en 30 años de cotización, y usted va a durar, y lo van a pensionar a los 60 o los 65 años, pero usted va a durar 120 de vida. Entonces lo que usted acumuló se le va a repartir en cuota hasta los 120 años. Pero qué toletero, ¿eh? Entonces resulta que en verdad usted lo que va a recibir es una mínima parte de lo que usted acumuló. ¿Qué parte usted va a recibir? Dice la ley, el 25% del salario con el que usted se pensionó. Es decir, si usted se pensionó con 100,000 pesos, usted va a recibir 25,000 pesos aproximadamente. Pero resulta que menos del 1% de la población económicamente activa gana 100,000 pesos. Aquí el 60-70% de los que trabajamos ganamos menos de 30 o 40,000 pesos. Por tanto, si usted se pensiona con 25,000 pesos, el 25% de 25 son 4. Usted se va a pensionar con 4,000 pesos en 30 años. No. Ese es el sistema que tenemos de seguridad social. Mano armada. Claro que sí. Bueno, César, ya en la parte final de la entrevista, nos gustaría que por favor dirija un mensaje a sus seguidores y sus aspiraciones políticas, exacto, que nos puede explicar un poco qué es lo que está haciendo y cómo están los números. Bueno, gracias. Nosotros estamos recorriendo los barrios, no sé si tenemos algunas imágenes de algunas de nuestras actividades, recorriendo los barrios de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional, palpando cuál es la situación, oyendo a la población, escuchando al pueblo del distrito y llevándole nuestra propuesta. Esos operativos son necesarios, sí, porque realmente hay lugares donde usted abre la puerta del vehículo y se le llena de mosquitos, y eso es un aporte interesante a la comunidad. Sí, ¿qué otras cosas ha estado haciendo? Bueno, mire, nosotros tenemos muchas propuestas importantes. Mire, ese plátano cuesta 40 pesos en ese colmado. 40 pesos. ¿Pero por qué? Tenemos el mayor productor y comerciante de plátano como ministro de Agricultura. ¿Y cómo? Claro, entonces el plátano no puede bajar. ¿La iglesia hermana de Lutero? Aquí una cabeza de ajo valía casi lo que valía una pepita de oro en el gobierno pasado. El ajo se puso a 300 pesos y 3 años después vale 90 pesos en los colmados del ajo. ¿Por qué? Porque teníamos un productor y comerciante de ajo como ministro de la presidencia. Por eso Juan Bosch decía que los empresarios no pueden ser políticos. Mire, ¿ustedes recuerdan eso? Sí, de llegar a la senaduría rápidamente, ¿cuál sería su principal proyecto de ley? Nosotros tenemos diferentes propuestas. Una de ellas es la creación de la ley de solidaridad social con el envejeciente. ¿En qué consiste esa ley? Nosotros vamos a proponer, mediante esa ley, que todo dominicano que cumpla 65 años de edad sea merecedor de una pensión y un seguro de salud.
¿Por qué? Porque lo que le decía hace un momento, cuando usted logra pensionarse a través de la ley 8701, que será una parte mínima de la población, las AFP le quitan el seguro, si usted logra una pensión. Después que usted pase el filtro de la 8701 y la supera, que es casi imposible superarla, y obtiene una pensión, entonces le quitan el seguro. Entonces, nosotros entendemos que todo dominicano que llega a los 65 años de edad, por ley, debe ser beneficiado con una pensión y un seguro de salud. ¿Es imposible eso? No. Nosotros tenemos 450,000 dominicanos aproximadamente de 65 años en adelante. De esos 450,000, una parte ya está pensionada, porque son militares, profesores, médicos, empleados privados, etc. Hay otra parte que todavía está laborando, pero hay una parte que ya no labora y no tiene ingresos certificados. Esta pensión es para esa parte de la población. Usted llegó a 65 años de edad, no figura en ninguna nómina, no está pensionado por ninguna institución, no tiene ingresos por ningún lado que puedan certificarse. El Estado, por obligación, tiene que proveerle una pensión y un seguro de salud. Póngale en esa ley un asterisco, un artículo que prohíba que el presidente de la República con dinero propio, con dinero del erario, dé pensiones antojadizamente a gente que no han trabajado una hora en el Estado. Sí, se le debe quitarle esa prerrogativa al presidente, porque es muy bueno que un presidente a 4 o 5 chupamedia le dé pensiones de 100, 120, 60, 70 mil pesos, que si lo justificaría en función del tiempo trabajado en el Estado, no diría. Pero aquí hay cantidades de personas, primero, que no necesitan la pensión, y segundo, que no han trabajado una hora en el Estado. Sin embargo, enfermera, médico, ingeniero, agrónomo, etcétera, que si han pasado la vida trabajando, no pueden llegar a alcanzar una pensión de esa naturaleza. Cierto, entonces, al presidente hay que quitarle esa prerrogativa. Ahora, si él quiere dar pensiones, que lo dé de su peculio, pero no del Estado. Bueno, vamos a la pausa y agradecer a César Alcántara que nos haya acompañado en el día de hoy. Realmente se maneja muy bien, se expresa bien, así es que César, su mundo con el pueblo está a sus órdenes y los esperamos otra vez por acá. Muchas gracias, estaré siempre que ustedes tengan a bien invitarme. Excelente.